Paulo Freire, un nombre sinónimo de educación progresista, se alza como una figura imponente en la historia de la pedagogía. Nacido en Brasil en 1921, Freire dedicó su vida a empoderar a los marginados a través de la educación. Su obra fundamental, Pedagogía del Oprimido, publicada en 1968, encendió un movimiento global para la reforma educativa, desafiando las nociones tradicionales de poder y conocimiento. La pedagogía de Freire, arraigada en la creencia de que la educación es un acto profundamente político, continúa inspirando a educadores en todo el mundo a crear entornos de aprendizaje más justos y equitativos. Las propias experiencias de Freire con la pobreza y la injusticia social moldearon profundamente su filosofía educativa, al presenciar de primera mano los efectos deshumanizadores del analfabetismo y la opresión, reconoció el potencial transformador de la educación. Para Freire, la educación no se trataba simplemente de transmitir información, sino de empoderar a las personas para que examinaran críticamente su mundo y se convirtieran en agentes de cambio. Su pedagogía, por lo tanto, se centra en los principios del diálogo, la conciencia crítica y el aprendizaje activo, fomentando una interacción dinámica entre maestros y estudiantes como co-creadores de conocimiento. El impacto de Freire se extiende mucho más allá del ámbito académico. Sus ideas han resonado en movimientos sociales, educadores y legisladores a nivel mundial, influyendo en las reformas educativas e inspirando a generaciones de estudiantes. Su trabajo sigue siendo sumamente relevante en el siglo XXI, mientras las sociedades lidian con desigualdades persistentes y los desafíos de un mundo que cambia rápidamente. Al adoptar la visión de Freire de la educación como una fuerza para la liberación y la transformación social, podemos empoderar a las personas para que se conviertan en pensadores críticos, ciudadanos activos y agentes de cambio positivo. En el núcleo de la pedagogía de Freire se encuentra el poder transformador del diálogo. A diferencia de los modelos bancarios tradicionales de educación, donde el conocimiento se ve como algo depositado en estudiantes pasivos, Freire enfatiza el diálogo como un proceso de co-creación. En un aula dialógica, maestros y estudiantes participan en conversaciones respetuosas y recíprocas, reconociéndose mutuamente como socios iguales en el viaje del aprendizaje. Este enfoque desmantela las estructuras jerárquicas de poder, fomentando un sentido de propiedad compartida y responsabilidad en la construcción del conocimiento. El diálogo, para Freire, no se trata simplemente de intercambiar información, sino de examinar críticamente el mundo y cuestionar las suposiciones que se dan por sentadas. A través del diálogo, los estudiantes aprenden a deconstruir las narrativas dominantes, desafiar las estructuras opresivas y desarrollar sus propias voces. Este proceso de indagación crítica es esencial para desarrollar lo que Freire denominó conciencia crítica, la capacidad de percibir y analizar las realidades sociales, políticas y económicas con un ojo perspicaz. Un aspecto central del desarrollo de la conciencia crítica es el reconocimiento de que la educación es inherentemente política. Freire argumenta que la educación puede mantener el status quo o desafiarlo, sirviendo como herramienta para la domesticación o la liberación. Los modelos bancarios tradicionales de educación, sostiene, a menudo perpetúan las desigualdades sociales al reforzar la aceptación pasiva de las ideologías dominantes. Por el contrario, la pedagogía de Freire busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes activos de cambio, capaces de transformar sus realidades. A través del diálogo y la reflexión crítica, los estudiantes desarrollan las herramientas para analizar sus propias experiencias, identificar injusticias y visualizar futuros alternativos. Aprenden a reconocer la interconexión de sus luchas personales con problemas sociales más amplios, fomentando un sentido de agencia y empoderamiento. Este proceso transformador, arraigado en el diálogo y la conciencia crítica, se encuentra en el corazón de la pedagogía de Freire, allanando el camino para un mundo más justo y equitativo. La pedagogía de Freire rompe con las nociones tradicionales de autoridad en la educación, desafía la idea de los maestros como únicos poseedores del conocimiento, posicionándolos en cambio como facilitadores que guían y apoyan el camino de aprendizaje de los estudiantes. Este cambio de perspectiva requiere una transformación fundamental en la relación maestro-alumno, alejándose de un modelo jerárquico a uno de colaboración y respeto mutuo.
Freire argumenta que la verdadera autoridad en la educación no se deriva de títulos opuestos, sino de un compromiso genuino con los estudiantes y su crecimiento intelectual y personal. Los maestros que adoptan la pedagogía de Freire reconocen la importancia de escuchar atentamente a sus estudiantes, valorar sus experiencias y crear espacios donde se puedan compartir y explorar diversas perspectivas. Este enfoque fomenta un sentido de pertenencia y empodera a los estudiantes para que se conviertan en participantes activos en su propio aprendizaje. Además, la crítica de Freire a la autoridad tradicional se extiende más allá del aula para abarcar el sistema educativo en general. Cuestiona las estructuras, a menudo verticales, de la educación, donde las decisiones son tomadas por personas alejadas de las realidades de la vida de los estudiantes. Freire aboga por un enfoque más democrático de la educación, donde los estudiantes, los maestros y las comunidades tengan voz en la configuración de las políticas y prácticas educativas. Al cuestionar las dinámicas de poder tradicionales y abogar por un enfoque más participativo de la educación, la pedagogía de Freire allana el camino para una experiencia de aprendizaje más justa y equitativa. Empodera a los estudiantes para que se conviertan en pensadores críticos, ciudadanos activos y agentes de cambio, capaces de desafiar el status quo y crear un mundo mejor. Décadas después de su fallecimiento en 1997, el legado de Paulo Freire continúa iluminando el camino hacia una educación más justa y equitativa para todos. Sus ideas siguen siendo sorprendentemente relevantes en el siglo XXI, mientras las sociedades lidian con desigualdades persistentes, rápidos avances tecnológicos y la creciente necesidad de pensamiento crítico y ciudadanía global. El énfasis de Freire en el diálogo, la conciencia crítica y el poder transformador de la educación resuena profundamente con educadores y comunidades de todo el mundo que se esfuerzan por crear entornos de aprendizaje que empoderen a todos los estudiantes. En una era marcada por la sobrecarga de información y la proliferación de plataformas digitales, el llamado de Freire a la conciencia crítica es más crucial que nunca. Los estudiantes deben estar equipados con las herramientas para navegar por las complejidades de la era digital, evaluar críticamente la información y discernir la verdad de la falsedad. La pedagogía de Freire proporciona un marco para desarrollar estas habilidades esenciales, empoderando a los estudiantes para que se conviertan en consumidores inteligentes y productores responsables de conocimiento. Además, la visión de Freire de la educación como una herramienta para la transformación social sigue siendo un poderoso antídoto contra las crecientes desigualdades e injusticias que azotan nuestro mundo. Su trabajo nos recuerda que la educación no es neutral. Puede perpetuar las estructuras de poder existentes o desafiarlas. Al adoptar la pedagogía de Freire, podemos crear entornos de aprendizaje que fomenten la empatía, la solidaridad y el compromiso con la justicia social, empoderando a las futuras generaciones para construir un mundo más equitativo y sostenible. En conclusión, el legado de Paulo Freire sirve como un faro para la educación moderna, guiándonos hacia un enfoque del aprendizaje más humano, justo y liberador. Al adoptar sus principios de diálogo, conciencia crítica y el poder transformador de la educación, podemos empoderar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en agentes activos de cambio positivo en el mundo.